Bien, estamos de regreso nuevamente para continuar con nuestro tema principal de hoy, que tiene que ver con las habilidades duras y habilidades blandas. Les quiero hacer una pregunta, muchachos. ¿Han ustedes escuchado hablar de lo que son las habilidades duras y las habilidades blandas? ¿Han escuchado hablar de eso en algún momento? De pronto las personas que tienen experiencia laboral, de pronto lo han escuchado. Levanten la mano ahí en la pantalla quienes no han escuchado hablar jamás de las habilidades blandas. Levanten la mano. Paola Bermúdez no sabe qué es, no sabe de qué estamos hablando. Casey tampoco lo sabe. Vanessa, Nicolás, Jonathan, Jennifer, Catherine, Paula. Ok, no se preocupen, bájenla por favor. Pues de eso vamos a hablar. Vamos a hablar precisamente de este tema tan interesante y que se acopla de una manera muy interesante también con lo del empoderamiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de habilidades duras, estas vienen o se generan con lo que yo he estudiado. Es lo que me transmiten a mí en la universidad, en el colegio, en la primaria, en el bachillerato, en los posgrados, en la maestría, donde nosotros adquirimos una formación, adquirimos conocimiento. Entonces, si yo estudié ingeniería de sistemas, entonces mis habilidades duras están asociadas con todo lo que yo sé con respecto al tema de ingeniería de sistemas. Ahí estamos hablando de netamente conocimiento, ¿sí? Todo lo que absorbemos nosotros en cuanto a el aprendizaje de lo que estamos estudiando, ¿sí? O de lo que estudiamos, ¿sí? Si yo estudié psicología, entonces mis habilidades duras están asociadas con el conocimiento que yo adquirí durante toda mi carrera. Cómo emplear las estrategias terapéuticas en cuanto al conocimiento mismo para ayudarle a las personas. Ahí estamos hablando de habilidades duras. Si yo soy un profesor de matemáticas, entonces mis habilidades duras están en cómo yo explico totalmente lo que tiene que ver con los ejercicios de esa materia. Tengo el conocimiento, o sea, yo soy una persona supremamente experta en eso porque adquirí el conocimiento. Entonces, las habilidades duras tienen que ver con eso, con lo que yo he adquirido o adquirí o estoy adquiriendo en información en cuanto a o lo que esté relacionado con mi profesión o con mi estudio, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, para poder hablar de las habilidades blandas, tenemos que saber como tres tipos de habilidades. O tres tipos de saberes, más bien, más que habilidades, tres tipos de saberes, ¿sí? El saber tiene que ser, o tiene relación con el conocimiento, que es, el saber es el conocimiento, ¿sí? El saber hacer tiene que ver con cómo yo transmito este conocimiento que tengo. Y el último, y considero el más importante, que se relaciona mucho con las habilidades blandas, es el saber ser. El saber ser es cómo soy yo como persona, cómo soy yo como ser humano, cómo transmito el conocimiento que yo tengo siendo un ser humano y entendiendo que me relaciono con personas. Entonces, el saber ser es lo más importante y muchas veces es lo más difícil,
de asumir, ¿sí? Porque yo puedo tener una gran cantidad de estudios colgados en mi pared de mi consultorio, ¿sí? Pero soy un guache. Soy una persona supremamente grosera, inhumana, irrespetuoso. O sea, tengo todo el conocimiento, que ese sería el primero, el saber, ¿sí? Y lo puedo transmitir, pero la tercera y la más importante no la estoy manejando bien, que es el saber ser. Y el saber ser tiene que ver con eso, con las habilidades blandas, porque tiene que ver con las actitudes, el cómo soy yo como persona, el cómo yo trato o los trato a ustedes como personas, como seres humanos. Entonces, cuando hablamos nosotros de las habilidades blandas, tenemos que entender precisamente que las habilidades blandas están asociadas con mi forma de ser. Les voy a mencionar algunos ejemplos de habilidades blandas. Por ejemplo, la ética en el trabajo. Eso es una habilidad blanda. Yo tengo todo el conocimiento, pero soy una persona muy corrupta. Entonces, carezco de esa habilidad blanda que es la ética laboral, ¿sí? Actitud positiva, esa sería otra habilidad blanda, ¿sí? Es decir, que trabajo con buena disposición, con buena motivación. Que tengo yo una muy buena cantidad de habilidades de comunicación. Es decir, sé cómo expresarle las cosas a la gente, sé cómo decirle a la gente lo que está haciendo bien, regular o mal. Es decir, sé llegarle a la gente. Habilidades de comunicación. En este momento estamos hablando nosotros de las diferentes habilidades blandas que es lo que más busca ahorita en las empresas. Si ustedes ven en los puestos de trabajo, en las vacantes, en las convocatorias que hacen, hay una serie de convocatorias que dicen se necesita persona que trabaje bajo presión, que tenga habilidades comunicativas, que sea capaz de tomar decisiones, que maneje el conflicto. Todas esas son habilidades blandas. Fíjense que no están hablando del conocimiento, no, estamos hablando de la actitud de la gente en cómo son como personas, en cómo se están comportando ellos como personas, ¿sí? Otra habilidad blanda puede ser el manejo del tiempo o habilidades de gestión de tiempo, del manejo del tiempo. Capacidad para resolver problemas es otra habilidad blanda. Confianza en sí mismo, es decir, que sea seguro, que trabaje bajo presión, que pueda trabajar bajo presión, que tenga habilidad de escuchar, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros algunas de las habilidades blandas y entendemos entonces la importancia que tienen cada una de ellas, ¿sí? Digamos que esto de las habilidades blandas hoy día han retomado una importancia grandísima y antes no, pues porque antes, pues lógicamente, pues se trabajaba bajo presión y se trabaja con el poder que tenían los jefes y ya, para de contar. Es decir, que no se empoderaba la gente, ¿sí? Que no se buscaba gente con esas habilidades blandas que les acabo yo de mencionar, sino por el contrario, querían era gente que trabajara como esclavos y no opinaran absolutamente nada. Entonces, esto de las habilidades blandas han aparecido, han sido de mayor relevancia hoy día en las empresas, ¿sí? Entonces, se enfocan, las habilidades blandas se enfocan un poco en las competencias que tiene el trabajador, las competencias. Pero no tiene que ver con las competencias en cuanto al conocimiento de la profesión, en este caso. No, tiene que ver más con lo que se sabe hacer y lo que se sabe hacer como persona, ¿sí? Entonces,
no solamente es el saber no solamente es el saber y el hacer, sino el cómo se es. Si yo coloco, y miren esto lo importante, señoritas y caballeros, si yo coloco a un trabajador en atención al cliente y esta persona carece de habilidades comunicativas, voy a perder clientela, pero por montones. ¿Por qué? Porque estoy colocando a alguien que carece de esa habilidad blanda, de saber escuchar, de saber comunicarse, de ser asertivo, ¿sí? De ser tolerante. En cambio, si esta persona es totalmente intransigente, no sabe escuchar, esta persona es intolerante, se altera con facilidad, va a tener una gran cantidad de problemas. De hecho, no va a mantener en ese puesto, porque la persona está reaccionando mal. Está reaccionando mal y eso no les gusta a los clientes. Entonces, tiene que ver con el saber, con el hacer, pero también con el ser, pero lo que yo les estaba planteando. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de colocar a las personas que tengan esas habilidades blandas en puestos importantes o en cargos o en roles importantes, porque se necesita hacer eso. ¿Sí? Entonces, podríamos definir el concepto de las habilidades duras como todas aquellas competencias vinculadas directamente con las tareas realizadas por el colaborador. Es decir, lo que se espera la persona conozca de lo que dice en el diploma. Entonces, es lo que se espera. O sea, si usted es ingeniero de sistemas, si usted es profesor de idiomas, si usted es psicólogo, si usted es administrador de empresas, se supone que si lo coloco a hacer esto, que está relacionado con su profesión o con su estudio, lo debe saber hacer, porque eso está relacionado directamente con las tareas que tiene que trabajar el empleado. En cambio, cuando hablamos nosotros de las habilidades blandas, están asociadas con el comportamiento, con el ser, ¿sí? Con el comportamiento de la persona, con su desempeño social, con su liderazgo, con su manejo emocional. Y esto no lo fomentó en la universidad cuando yo estaba estudiando mi carrera profesional. Eso uno lo adquiere de acuerdo a lo que, digamos, me ha enseñado la vida o las personas con las que yo he vivido, ¿sí? Entonces, es muy importante tener claro que estos conceptos, en cuanto a las habilidades blandas, se adquieren o se pueden adquirir en un momento determinado, porque se necesita que la persona que trabaje en nuestra empresa las tenga. Y cuando yo coloco los avisos clasificados, las vacantes, yo coloco las habilidades blandas y espero que únicamente se presenten a ese cargo las personas que realmente demuestren que tienen esas habilidades blandas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque para habilidades duras, eso es fácil, es supremamente fácil, son con los conocimientos generales y específicos de la profesión, habilidades de la profesión, ya, ¿sí? Y es lo que hacemos. En otras palabras, las habilidades duras las aprendemos gracias a los años de estudio, a la práctica, a la experiencia, a la formación, y están relacionadas, como yo les decía ahorita, con los diplomas que yo tengo, con los estudios que yo me gradué, y las certificaciones y todo eso. Esos son las habilidades duras, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil conseguir personas con habilidades duras que con habilidades blandas. Porque yo puedo tener el gurú de tal tema, pero ese gurú me espantó los clientes, o ese gurú me generó un clima laboral totalmente inadecuado. ¿Por qué? Porque aunque tiene el conocimiento, es una persona inadecuada para decir las cosas. Es una persona grosera, es una persona atrevida. ¿Bien? Entonces,
se requieren hoy día en el ambiente laboral, no solamente las personas que sean conocedoras de la materia, conocedoras del tema, sino también se requiere que tengan conocimiento de lo que son las habilidades blandas, ¿sí? Y esas, como yo les comentaba ahorita, están relacionadas con la puesta en práctica de la combinación de habilidades sociales, habilidades comunicativas, con aptitudes que sean aptos para algunas cosas con respecto a lo que necesitamos en el trabajo y la capacidad de relacionarse adecuadamente con las demás personas. Es decir, que tengan esa facilidad de acercarse a los demás, ¿sí? Entonces, si tenemos eso, seguramente nos vamos a relacionar de una manera mucho más óptima, perdónenme, de lo que nosotros realmente tenemos si solamente manejamos el conocimiento. Entonces, lo óptimo es todo este tipo de habilidades blandas que yo les estaba planteando. Es decir, de nuestra personalidad, de nuestra capacidad de comunicación, de nuestro lenguaje, de las competencias sociales que yo tenga para llevar a cabo el trabajo que se me encomendó. Eso es lo que hacemos nosotros cuando utilizamos las habilidades blandas. En el caso mío, por ejemplo, yo como psicólogo en mi profesión, cuando atiendo consulta con pacientes, la consulta clínica, pues yo debo ser empático, yo debo tener una muy buena actitud, debo saber escucharlos, debo saberme comunicar con ellos, ¿sí? Debo ser sensible para el manejo del caso, ¿sí? No es que yo sea frío ni apático, pero que tampoco me vaya al otro extremo de convertirme en un mar de lágrimas cuando me cuenta el paciente su problemática. No. Pero sí que el paciente vea que tiene toda la confianza de hablar, que yo le estoy mostrando serenidad, confianza, conocimiento, lógicamente, pues porque por eso estoy ahí atendiendo consulta, pero más que eso es tener la posibilidad de ayudarles y que ellos se sientan seguros, se sientan tranquilos y en confianza. Entonces, en ese sentido, yo voy a permitir que la gente se acerque un poco más a mí y yo voy a permitir también de que la gente se abra un poco más, sea un poco más expresiva, de acuerdo a lo que quieran comentar. Entonces, eso a manera de mi experiencia profesional en el ámbito clínico. Pero cuando hablamos nosotros del componente laboral, del trabajo empresarial, pues se requiere que estén vinculadas también esa competencia social, esa comunicación, ese lenguaje. Se requiere también trabajar en equipo. O sea, es muy importante tener esa habilidad. Y uno de los requisitos en las vacantes es que tenga buena disposición y que sepa trabajar en equipo. ¿Ven? Son habilidades que nos permiten integrarnos y conseguir, pues, lógicamente, la motivación para alcanzar los objetivos, ¿sí? Que tenga esa tolerancia a la frustración, porque nos podemos equivocar, podemos tener una gran cantidad de errores. Y entonces, si yo no manejo la frustración, por eso una de las habilidades blandas importantes es que maneje, que pueda trabajar bajo presión, pero que también tenga tolerancia al fracaso, que tenga resiliencia. Eso sería otra habilidad blanda. Y cuando hablamos de eso, pues entonces que realmente lo demuestre, ¿sí? Que no pierda la motivación, que realmente si hubo frustración, hubo pérdida, hubo errores, entonces que se levante, se sacuda y siga trabajando con toda la motivación. Que no vea los obstáculos como impasables, sino por el contrario, que tenga esa capacidad para sacar adelante las cosas. Es decir, estamos hablando de una persona que sea capaz de solucionar problemas, que sea capaz de manejar el conflicto. Esas dos también son habilidades blandas, ¿sí?
Eso involucra las actitudes, eso involucra la intuición, involucra la empatía, involucra la concentración y, lógicamente, la inteligencia, ¿sí? Porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pues tenemos creatividad, tenemos inteligencia y asumimos este reto y lo sacamos adelante. Entonces, fíjense cómo el empoderamiento, cuando me dan esa posibilidad y con mis habilidades blandas, puedo sacar adelante esto. Entonces, ahí vemos nosotros que el trabajo en equipo es muy importante como algo relacionado con las habilidades blandas, ¿sí? Y realmente, a diferencia de las habilidades duras, que se identifican con el conocimiento académico obtenido, como yo les decía, las habilidades blandas tienen que ver con la respuesta de cómo yo coloco en práctica lo que yo conozco, lo que yo sé. Pero en cuanto a las relaciones sociales, en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿sí? Esa manera integrada de actitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores, ¿sí? El valor de la honestidad es una habilidad blanda, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no me dejo llevar por la presión y no estoy tomando decisiones incorrectas, ¿sí? Entonces, si yo no manejo bien esas habilidades blandas, pues lógicamente eso repercute negativamente. Entonces, esto se utiliza mucho en el área de talento humano cuando hablamos de los procesos de selección en las organizaciones, en donde cada día en las entrevistas de selección le ponen a uno la tarea de decir, bueno, dígame cuáles son sus habilidades blandas. Deme un ejemplo de eso. ¿Cuáles son esas competencias? ¿Sí? Entonces, el responsable del área de talento humano necesita hacer preguntas con respecto a las habilidades blandas. Necesita hacer preguntas con respecto al saber, al ser como tal, ¿sí? No solamente al conocimiento, sino al ser como persona, ¿sí? Y eso, pues, lógicamente, va a repercutir positivamente para que la persona sea contratada. ¿Por qué? Porque posee mayor nivel de competencias en esas soft skills, que son las habilidades blandas, y aseguran una mejor adaptación. Una persona que carezca de habilidades blandas no se puede adaptar a un cargo. ¿Por qué? Porque le da miedo trabajar en equipo, o considera que tiene que tener el control de absolutamente todo, o porque no se sabe comunicar, entonces no se adapta, ¿sí? Entonces, lo que facilita la integración con el resto de las personas del equipo son las habilidades blandas, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante en este tema que estamos, pues, como mirando un poco en cuanto a la diferencia entre las habilidades blandas y las habilidades duras, ¿no? Entonces vemos nosotros cómo nosotros debemos conocer nuestras habilidades blandas y de qué manera las vamos a utilizar. Entonces, eso es algo que debemos de tener muy en cuenta en el contexto laboral. Vamos a mirar. Permítanme, espérate, voy a colocar un video que quiero que miremos con respecto a lo de las habilidades. Vamos a ver qué nos dice este conferencista. Permítanme. Quiero pedirles que piensen en alguien que admiran. Y esta persona que admiran probablemente tiene dos tipos de competencias. Por un lado, saben hacer algo muy bien. Entonces, a lo mejor es un deporte, a lo mejor es una ciencia, una disciplina profesional.
Y a lo mejor si es alguien más cercano, un familiar, es una persona que tiene otras competencias. Es alguien que se preocupa por lo demás, es alguien que tiene empatía, es alguien que sabe perseverar. Y el problema que tenemos en la educación es que por mucho tiempo nos hemos concentrado en que las escuelas nos enseñan a hacer cosas. Entonces aprendemos, pero hay todo otro lado de la humanidad que es extremadamente importante, y es cómo somos, cómo perseveramos, cómo nos llevamos en sociedad. Ahora les quiero pedir que piensen en cómo veían el futuro cuando eran niños, cuando se imaginaban cómo iba a ser México en el año 2010, 2020, 2030, se imaginaban un México a lo mejor más futurista, o a lo mejor tenían aprensiones donde decían, a lo mejor ya no va a haber agua, o va a haber demasiada gente. Cuando yo era niño y pensaba en el futuro, pensaba que las cosas iban a ser mejores. Yo pensaba, tenía una visión modernista y decía, pues si hemos hecho tanto avance tecnológico, pues el futuro va a ser mejor. Si, por ejemplo, después del siglo XX, donde tuvimos 2 guerras horribles, logramos para mí lo que es más importante en el siglo XX, que es ponernos de acuerdo en los derechos humanos, pues decía, la historia va a ser mejor. Y lo que tenemos es que hay una serie de países que se pusieron las pilas para perseguir esos derechos humanos, y a esos países les fue bien. Y tenemos países que no lo han logrado y no les ha ido tan bien. Entonces, cuando vemos este presente, a veces es muy fácil deprimirse. A veces es muy fácil que pensemos que las cosas van a seguir mal. Vemos el mundo, vemos enfermedades, vemos pobreza, vemos guerras, vemos regímenes de que se salen de su curso y dañan a su gente. Y pues nos podemos deprimir. Pero parte de nuestro proceso educativo, parte de lo que nos enseñan es lo que no se puede hacer, aprendes restricciones. La cuestión es que innovar así es extremadamente difícil. Entonces, Nietzsche, por ejemplo, dice que el hombre alcanza la madurez cuando recupera la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Y a veces yo creo que tenemos que regresar a esa ingenuidad para pensar en nuevas ideas, para pensar en lo que sigue, para pensar en cómo generamos ese mundo que queremos. Y yo creo que sí se puede. Yo creo que sí podemos tener un mundo moderno, pero que no le esté dando en la torre al planeta. Creo que podemos tener una sociedad justa, una sociedad próspera, una sociedad equitativa. Y cuando tengan estos momentos donde se sientan deprimidos, les quiero ofrecer una solución. Es una solución que no es nueva, ya la han escuchado, pero la tenemos que reiterar hasta que la logremos alcanzar. Y esta es que la crisis que tenemos como sociedad se arregla en las aulas. La forma más igualitaria, certera, clara para arreglar nuestros problemas como sociedad es mejorar las habilidades de nuestra gente joven. Entonces, les voy a dar un poco de la dimensión de lo que en México podemos lograr si mejoramos la educación. Todos los alumnos, bueno, no todos, pero muchos de los alumnos de 15 años en México toman una prueba que se llama PISA, la organiza la OCDE, se toma a los 15 años y compara países. Entonces, esta organización lo que hizo fue estimar cómo le iría al país si a los adolescentes mexicanos les fuera mejor en esta prueba. Por ejemplo, si lograran subir su rendimiento el equivalente a 6 meses más en la escuela, a lo largo de su vida laboral le aportarían a la economía mexicana 4.8 billones de dólares. Esto es 4 veces el PIB mexicano de este año. Siendo un poco más ambiciosos, si logramos que todos los niños de 15 años lleguen al nivel de proficiente en PISA, lo que lograríamos sería equivalente a 15 veces el PIB mexicano. Esto es, esta gente a lo largo de su vida le va a contribuir más a México. Entonces, de ese tamaño es lo que estamos hablando. Y por eso creo que la educación tiene que ser una misión en la que realmente participemos todos. Ahora, ya sabemos que queremos mejor educación, la pregunta es cómo lo logramos. ¿Cómo hacemos que un niño de Guerrero, que un niño de Oaxaca, que un niño de Chiapas tengan el nivel de desempeño que tiene a lo mejor un niño de Polonia? Polonia es un país que no gasta mucho más que México por estudiante, pero que le va muchísimo mejor. Y les quiero compartir 2 ideas de cómo creo que podemos lograr esto. La primera tiene que ver con tecnología y la segunda tiene que ver con el lado humano. La primera tiene una solución orientada a Big Data, inteligencia artificial. La otra tiene que ver con los aspectos que hacen que la vida valga la pena.
Y estas son la tecnología educativa y las competencias socioemocionales. Llevamos años como sociedad invirtiendo en tecnología educativa. Mandamos computadoras a las aulas, generamos cursos. Y si nos preguntáramos, ¿la tecnología pudiéramos decir ahorita que ha mejorado en forma certera la educación? La respuesta es no. Sin embargo, creo que eso tiene que ver en parte porque muchas de las personas que toman decisiones ven a la computadora como un fin en sí mismo. Entonces, creen que si mandas la computadora ya se arregló el problema. Y pues nosotros que somos de otra generación sabemos que la computadora es donde eres muy productivo, pero también es donde pierdes el tiempo fabulosamente. También sabemos de que la computadora es a lo mejor donde hace la tarea de estadística, pero también te metes a ver si tu exnovia de la secundaria se ve mejor o peor. Entonces, sabiendo esto, lo que estamos haciendo es acercarnos a la tecnología en una forma diferente. Y la gran promesa del Big Data, que lo que implica es analizar todas las interacciones que tiene cualquier alumno con la tecnología, lo que nos permite es de que cada uno de nosotros deja de ser un estudiante promedio. Si pienso cuando ustedes estaban a lo mejor en la secundaria, nos daban unos libros de texto y los maestros trataban de enseñarnos, y cuando algo salía mal, nos dábamos cuenta muy tarde. Entonces, para el momento en el que nos damos cuenta que el tercer capítulo del Baldor nos sirve, pues ya nos fuimos a examen extraordinario y ya se acabó. Ahora tenemos otras posibilidades. Número uno, la gente aprende de forma diferente. Que está fallando un instante. Número dos, podemos desarrollar la tecnología en forma diferente. Entonces, lo que estamos haciendo es seguir tendencias de lo que hacen las grandes compañías de Internet para que compremos cosas, pero aplicarlas a educación. Esto lo que quiere decir es de que agarramos todos esos datos y creamos cursos iterativamente donde nos damos cuenta que efectivamente van a servir y que van a servir para cada tipo de persona. Ya el libro de texto no es para el estudiante promedio, sino que cada curso se adapta a cómo vas a funcionar como estudiante. Entonces, tenemos mucho tiempo de fracasos educativos, pero a pesar de eso, tenemos alguna información de iniciativas de tecnología educativa que sí sirven. Básicamente lo que hemos aprendido es, número uno, las mejores soluciones son híbridas, no tratamos de suplantar al maestro, sino más bien tratamos de darle un complemento. Número dos, que el mejor software es el adaptativo, eso quiere decir de que va trabajando contigo y va tratando de identificar cuál es la mejor forma en la que aprendas algo. Y en tercer lugar, lo que estamos haciendo es desarrollar en forma diferente. Entonces, regresando al ejemplo del libro de texto, se producía y de aquí a que hagamos la nueva edición, número uno, la vamos a hacer con pocos datos y número dos, lo vamos a hacer en 5 años. Nosotros, por ejemplo, creamos un laboratorio donde en enero empezamos con una serie de hipótesis, evaluamos, en verano arreglamos los cursos, en septiembre ya tenemos una nueva versión y en diciembre volvemos a evaluar. Y si bien la tecnología educativa todavía tiene mucho que probar, estamos seguros que si hacemos suficientes de esas iteraciones, vamos a lograr que la gente arregle sus habilidades cognitivas. Entonces, ¿cuál es el potencial de esto? Que básicamente estos incrementos de PISA que les decía, sí los podemos lograr. Entonces es una muy buena noticia. El problema es que la educación es un proceso mucho más complejo. Es una misión que tiene que ver con formar humanos. Y aquí empezamos a hablar de habilidades como la perseverancia, el autocontrol, la empatía, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de comunicarnos. Y si bien sabemos mucho de qué sirve y qué no sirve en educación, en este campo de las habilidades socioemocionales sabemos mucho menos. Entonces, yo ya me imagino algunas personas pensando pues, que estamos tratando de cambiar la educación a una forma ahí medio hippie, donde nos estamos dando abrazos en vez de exigirle a la gente. Pero tenemos toda la evidencia para saber que esto importa.
importa para dos cosas. Número uno, tiene que ver mucho con la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar. En México, por ejemplo, tenemos muchísima deserción y eso tiene que ver porque a la gente le cuesta trabajo trazar una ruta, le cuesta trabajo a veces perseverar, le cuesta trabajo evaluar sus opciones. Entonces tenemos que darles mejor información. Y también tiene que ver con que la gente pueda encontrar un trabajo. Recientemente se hizo una encuesta a los empleadores de México y la habilidad que más decían que le faltaba a la gente no era una habilidad técnica, sino eran competencias socioemocionales. Entonces, importa para tu escuela e importa para tu trabajo. Entonces, la duda es, pues, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que la gente tenga más empatía, más autocontrol, más perseverancia, más pasión? Y aquí tenemos mucho menos información, pero yo les quiero ofrecer un diagnóstico. Piensen, por ejemplo, en los maestros que han tenido a lo largo de su vida. 50, 100 maestros. Piensen cuántos los motivaron y cuántos les regresaron un examen en rojo con un 5. Piensen cuántos los respetaron y cuántos a veces le faltaron el respeto a un estudiante. Piensen cuáles les explicaron para qué les servía lo que estaban aprendiendo y piensen cuánto les dijeron que trigonometría servía para pasar el año. Entonces, este es el tipo de cambio que tenemos que hacer. Cuando digo que la crisis social se arregla en las aulas, lo digo en serio. Y es porque necesitamos este tipo de cambios y es un cambio cultural. Y aquí vamos desde las autoridades educativas hasta el último maestro. Ahora, ¿qué es lo que podemos lograr con todo esto? Yo honestamente creo que podemos lograr una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad donde la gente sabe cómo dirigirse. Y cuando estamos hablando de educación, muchas veces hablamos de la capacidad de la gente para resolver problemas. Y sí, necesitamos alumnos que sepan resolver problemas, pero más aún necesitamos alumnos que se puedan resolver a sí mismos, que puedan trazar sus rutas de vida, que puedan perseverar, que puedan ponerse metas y lograrlas, que puedan convivir en sociedad, que puedan vivir en paz. Entonces, empecé esta plática invitándolos a que pensaran en alguien que admiraban. Esto es lo que tenemos al alcance. El llenar a México de estas personas que dentro de su individualidad sean admirables. Bueno, muchachos, ya nos vemos nuevamente para cerrar. Ya nos va a sacar la segunda parte de la sesión, entonces nos vemos en cuestión de segundos. Chao, muchachos.